Ya, estamos listos. Listo. Pedro, bueno, lo primero preguntarte, pues, ¿qué te parece y qué opinión te merece esta vinculación que realizan acá en Chile de tu persona con los incidentes que ocurrieron el 18 de octubre y de ahí en adelante aquí en Chile? No, bueno, ante todo, bueno, muchas gracias bueno, por estar muy pendiente del hecho noticioso. A nosotros nos parece absolutamente, bueno, ridículo, una especie de estafa de la opinión pública que hicieron sectores muy vinculados a la inteligencia. Hay que recordar siempre que la inteligencia tiene como objetivo fundamental dictarle unas coordenadas, sirve y funge como una serie de asesorías, digamos, de alertas tempranas sobre los acontecimientos que están presentándose en cualquier país. La inteligencia es el que le prepara el dossier al presidente para poder tomar una determinación, para poder terminar, para poder gobernar o en función de la guerra o en función de la paz. En este caso en particular, la inteligencia chilena, como lo dijimos en estos días, careció de inteligencia, digamos, careció de pericia técnica porque mal asesoraron al presidente Piñera o alguna gente dice que es mal asesorado. Yo creo que fue deliberado. Utilizar mi nombre, utilizar el chivo expiatorio de el tema el supuesto castrochavismo, las guerrillas urbanas, tuvo como objetivo tratar de amedrentar a la población chilena. Ese fue el objetivo, tomar una decisión, hacer una cartografía del poder en función de los acontecimientos que se estaban presentando en Chile a propósito de las protestas que eran masivas, que iban creciendo, que era como una especie de efecto dominó de la conflictividad social que todavía afronta Chile, y por eso apelaron a un falso positivo, apelaron a este dossier de la mentira, yo lo denomino como una especie de Piñera gay. Gay. ¿Por qué? Porque además fue una salida en falso de un presidente que le declara la guerra a su propio pueblo con el nombre mío, con la supuesta, aquí en Venezuela todo el mundo se anda burlando de eso porque dicen que de comandante no tengo nada, y es verdad, o sea, no sé nada del arte militar, yo lo único que sé es de guerra comunicacional, yo lo único que sé es del análisis crítico de los medios, yo lo único que sé es del saber valorar un poco la historia latinoamericana y poder emitir una opinión o con conocimiento de causa o con argumentos palpables. Ahí sí. Pedro, tú vínculos con Chile no tienes, ¿cierto? Ninguno, Ninguno, ni con amigos, por ninguno. ejemplo, como ¿Con qué? como amigos, por ejemplo, que tengas No, contacto con ellos. no amigos chilenos tengo. Recuerda que aquí en Venezuela, Venezuela hubo un momento en el gobierno de Hugo Chávez que jóvenes chilenos vinieron a estudiar medicina acá. Vinieron a estudiar trabajo social o comunicación o relaciones internacionales o relaciones políticas, politología. Jóvenes chilenos yo conozco desde hace más de 15 años. Pero sin embargo, o sea, de hecho en este caso en particular, estos jóvenes chilenos decidieron devolverse a Chile simplemente a lo que habían aprendido, poder dárselo a la sociedad chilena. Es decir, el conocimiento en medicina, poder prácticamente socializarlo en la misma sociedad chilena, que fue la que identificó en ese momento determinado de mandarlos a estudiar acá. Entonces, en ese sentido, esa es mi única relación, una relación de cariño, una relación de fraternidad, una relación, yo desde hace mucho, mucho tiempo, bueno, estoy muy compenetrado con la historia chilena, con la música chilena, bueno, con la cultura chilena. Me parece un pueblo muy noble, muy heroico, que ha sufrido el embate de unas políticas neoliberales que han acabado con su expresión más sublime. Con políticos chilenos no, No, ¿no? no conozco. Bueno, eh, para nadie es un secreto que aquí han venido políticos chilenos ligados, digamos, a sectores de izquierda. O sea, yo te puedo decir, pues, o sea, conozco a Alejandro Navarro, ¿ves?
En algún momento determinado nos topamos y creo que entrevisté en algún momento determinado a Camila Vallejo para el programa, para Zurda Conducta, Carol Cariola. Pero, o sea, lo que te digo es, o sea, simplemente fue entrevistarlo, aprovechar. Estuvo Camila Vallejo, vamos a tratar de entrevistarla. Acá ha estado en Venezuela, recuerdo que Venezuela es un centro neurálgico de las expresiones políticas y nosotros no nos caemos a secretos, nosotros creemos en un mundo más justo, creemos en una economía más solidaria y por eso aquí han venido diversas personalidades del mundo a conocer de cerca la experiencia de la realidad venezolana. Entonces, ¿por qué crees tú que te vinculan y que vinculan también al nombre de tu programa, también Zurda Conducta, en lo que ocurrió en Chile desde el 18 de octubre en adelante? Nos, mira, nosotros somos digamos, un experimento audiovisual, un experimento comunicacional, en donde decidimos elegir, escoger, formar a jóvenes en herramientas y en narrativas comunicacionales. ¿Ves? Eh, nosotros, el programa nuestro contó con la venia de Hugo Chávez. Lo tengo aquí al lado. Nosotros nunca hemos negado nuestros orígenes, pero sabemos que este formato televisivo, porque de repente tú, si indagaste un poco, yo he entrevistado a Guaidó, yo he entrevistado a Lilian Tintori, yo he entrevistado a Vargas Llosa, el señor Kraus de México, cada evento, o sea, yo entré a la comunicación metiéndome en las manifestaciones más intolerantes, racistas, fascistas, en el caso venezolano, y entrevistaba a todos los sectores de la derecha, a Leopoldo López, a Capriles Radonsky, a María Corina Machado. O sea, lo único que yo he hecho es preguntar y contrapreguntar argumentos. Y por eso es un formato televisivo que, bueno, para que un programa tenga 10 años, es porque el programa en algún momento determinado representa algo para un sector de la política venezolana y un sector de la comunicación política. Y por eso nosotros decimos, o sea, ¿cuál es el empecinamiento? Que ellos saben que nosotros tenemos una manera más llana de llegarle a la población y por eso yo me quedé sorprendido cuando comandante Carvajalino y ayer cuando me empezaron a llegar, he dado varias entrevistas a medios chilenos entre ayer y hoy y bueno, complacido, sin necesidad de ocultar nada, mis expresiones, a la espera de cualquier pregunta, o sea, en eso nosotros nos hemos fogueado 10 años. Y cuando llegó el gobierno interino del Juan Guaidó, ellos empezaron a hacer una cacería de bruja de todo lo que oliera chavismo en el exterior, digamos. La política de ellos es a lo externo, no a lo interno. Tienen incidencia es a lo externo, no a lo interno. Por eso es que yo digo, no fue nada más la inteligencia chilena. O sea, el gobierno interino, el parapeto de gobierno interino de Guaidó, suministró una información. Y como me revisan mis perfiles o me perfilan, como dirían en la inteligencia, están pendientes de todo lo que yo haga dentro de las redes sociales y como coloqué una foto photoshopeada diciendo estoy aquí en La Moneda luchando por la libertad, cuando en realidad lo que hacía era estar grabando un documental que se llama El levantamiento del latino en Bolivia y después me moví a Argentina. Esa fue la realidad de la situación. ¿Cuándo publicaste esa foto? Porque claro, esa fue uno de los gatillantes también bueno, lo que se dice es que habría sido ese factor, esa foto, lo que habría provocado que te vincularan justamente a lo que estaba sucediendo en Chile. Yo esa foto, yo estuve, es que ahorita no me acuerdo bien de la fecha, pero yo estuve una semana antes de las elecciones en Bolivia, ¿verdad? Y como yo venía en un vuelo de Conviasa, que es la aerolínea venezolana, varias personas me identificaron porque yo me fui como con un candado, o sea, como con una barba diferente, yo antes utilizaba gorra y decidí, bueno, tratar como de tener muy bajo perfil, pero me reconocieron en Bolivia. Y como yo sabía que nosotros sabíamos, el equipo de Surtaconducta sabíamos que en Bolivia iban a pasar cosas, o sea, es decir, yo en Bolivia también estuve en las manifestaciones de la gente de oposición a Evo Morales,
cuando querían incendiar el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces yo quise pasar de bajo perfil y entonces la gente empezó como a escribir, porque yo el anuncio de que me iba del país lo hice en el programa y voy a irme del país por un cierto tiempo. Así que bueno, hice como una especie de despedida melodramática, ¿verdad? Pero nada más tenía como efecto despistar cualquier cosa que pudiese generarse en el exterior, ¿ves? Porque nosotros corremos riesgo, digamos, o sea, ha pasado, militantes del partido, de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, han estado en Panamá y lo paran los organismos de inteligencia de cada país, o está una persona de la DEA o una persona de la CIA o una persona de la inteligencia estadounidense para ver cómo nosotros nos movemos y para dónde vamos. Y si nos pueden judicializar, nos pueden judicializar mejor. Entonces, yo lo que soy es un simple comunicador y quise colocar una foto porque además me empezaron a escribir, como yo dije que había viajado, este es que se va para Chile porque empezaron las protestas en Chile. Y yo me di cuenta, yo dije, bueno, si ustedes creen que yo estoy en Chile, dale, y empecé una jugarreta, digamos, colocando publicaciones, me encuentro en Chile, ya estoy en Chile, pendientes muchachos, estoy por Valparaíso. Y empezaron las amenazas de muerte, y yo me quedaba sorprendido, y yo lo que hacía era reírme, digamos, yo decía, estos tipos están muy locos, ¿verdad? Y yo, con 10 dedos de frente que tengo, no tengo 4 dedos de frente, dije, o sea, yo en mi vida me imaginaría ir a Chile. Hay compañeros de Surdaconducta que han ido a Chile cuando las primeras manifestaciones de los pingüinos, de los jóvenes estudiantes de secundaria, compañeros nuestros fueron a Chile, pero a grabar. O sea, es que a nadie le quita, yo no entiendo por qué un modelo o un gobierno le teme tanto a un periodista, y en el caso de nosotros, o sea, a nosotros en el caso en particular nos sorprende que la incidencia de surdaconducta para esos gobiernos, pero recuerda bien, no son esos gobiernos. Como el gobierno de Guaidó está desplegado en el exterior, lo que está es pendiente. Tanto así, te digo algo, cuando yo llegué de Bolivia y de Argentina, eso fue en diciembre, sí, fue como en noviembre, finales de noviembre, cuando yo llegué de Bolivia, le hice una entrevista a Juan Guaidó, que se hizo muy viral aquí porque entrevisté a su esposa, etcétera, etcétera. Y le dije, si tú eres presidente, para firme a un soldado que estaba en ese día haciendo una especie de corredor de seguridad porque iba a entrar Guaidó a la Asamblea Nacional. Y Guaidó lo único que me dijo fue, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en Bolivia? Como burlándose, porque ellos ya tenían el conocimiento de que nosotros estábamos allá y querían mandarnos, ¿verdad? O a lanzarnos una acción judicial, es decir, que si yo me hubiese quedado en Bolivia, me hubiesen judicializado el gobierno de Yanine Áñez, ¿verdad? O lo que pasó finalmente en Argentina, porque a nosotros en Argentina nos funaron, nos hicieron un escrache en el aeropuerto saliendo de Argentina para Caracas. O sea, date cuenta un poco de lo complicado y el clima de crispación que existe, porque yo te digo una cosa, ustedes, o sea, hay mucha gente en la sociedad que dice, Nicolás Maduro es un dictador, Nicolás Maduro es un totalitario, pero ¿quiénes son realmente los totalitarios? Aquí ha entrado Fernando del Ricón, Patricia Yaniot, vienen periodistas de ultraderecha, viene gente de la derecha más ligado al partido Voz, más ligado, bueno, a la política trumpiana, y nosotros los dejamos entrar. O sea, no hay ningún problema, graba lo que tengas que grabar. Eso sí, si manipulas la información, vamos a tratar de cotejar esa información y contrarrestarla con la realidad. Es lo único que nosotros hacemos en esta supuesta dictadura venezolana. Bueno, nosotros acá en Chile hemos visto, por ejemplo, situaciones especiales, como por ejemplo, no sé, bueno, unos colegas de otro canal, de otro medio, fueron detenidos en Venezuela haciendo algunas notas. eh, Ahí después se solucionó, tuvo que actuar la embajada, la Cancillería también incluso, Sí, para poder sí. solucionar ese problema. Eh, Volviendo al tema puntual que nos trae Pedro, del SEBIN, tú ningún vínculo tampoco. No, no, no. No trabajo en el SEBIN, nunca, nunca, nunca. Yo no trabajo con nada ligado a la inteligencia ni a la contrainteligencia. No, no. O sea, lo que he hecho es hacer comunicación. Lo que he hecho es hacer análisis, opiniones muy, alguna gente las considerará muy verticales,
muy contrastantes, muy viscerales en algún momento determinado, por propio de la condición humana, pero yo no trabajo ni en la inteligencia, ni en la Fuerza Armada, en absoluto. Mi única relación cercana con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es nuestra relación simbiótica y simbólica con la Fuerza Armada, porque siempre aquí hay un eslogan de la Unión Cívico-Militar, pero es más, ni siquiera pertenezco a la milicia. O sea, que aquí mucha gente se alista en la milicia, más de 1 millón, 2 millones de milicianos. Todavía no pertenezco, pero debido a que el señor Piñera me levantó los soles, como dicen en el argot militar, voy a tomar muy en serio a ser parte de la milicia para fungir como el comandante Carvajalino. Eso mismo te iba a preguntar, porque acá te denominan el comandante Carvajalino. Yo no comando, bueno, nada, ni mi vida comando. Pero bueno, no, está bien, porque de repente no es en el ámbito militar, sino en el ámbito comunicacional. Uno se va ganando los soles. Pedro, bueno, tú me decías que ya habías conversado con algunos medios chilenos, pero pese a ello, bueno, no habíamos podido tener la posibilidad de poder conversar contigo. Esto que te ha pasado, ¿cómo lo has tomado? Porque en lo personal me refiero, no solamente en lo comunicacional, porque ¿te da miedo, por ejemplo, que te estén persiguiendo, que te estén buscando, o esto es algo que se tiene que llevar nomás? Mira, yo obviamente tengo un programa de televisión, tengo 10 años en el programa de televisión, pero tengo 15 años, 15 años en el ejercicio de la comunicación política, y yo estoy acostumbrado a esto. O sea, a mí no me altera, digamos. O sea, la primera vez que a mí me hizo famoso Hugo Chávez, porque yo hice una entrevista con una gente que venía, que estaba conspirando en Dominicana, el presidente de Globovisión, Alberto Rabel, Julio Borges, y yo me fui para el aeropuerto. Me pasaron la información, las fuentes que yo tenía en ese momento, me fui para el aeropuerto, y en ese momento, te estoy hablando del 2009, Chávez perdió la reforma y hizo una enmienda constitucional. Y esa gente que yo entrevisté, que venía de Dominicana, estaban conspirando con la Embajada de los Estados Unidos en contra de la enmienda para poder postularse nuevamente a la presidencia el presidente Hugo Chávez. Mi entrevista generó un impacto en la opinión pública, y por eso yo soy reconocido en Venezuela, digamos, y ahora en Chile. Y eso, Chávez me nombró con Evo Morales en una cadena nacional. Ese fue mi primera cercanía digamos, con un aluvión de mensajes. En el caso de Chile, lo único que me preocupa es no poder conocer Chile. Si está gobernando Piñera y si tiene esos factores de inteligencia, que sabemos cuál es el alcance que pueda tener la inteligencia chilena. Lo único que me preocupa es no poder ir a Bolivia, aunque ya cambió el gobierno interino, el que hizo el golpe de Estado, y en el gobierno de Luis Arce pueda que tenga chance. Sin embargo, llegar a Santa Cruz para mí sería un peligro, porque mi foto fue mostrada por el ministro de Interior, Arturo Murillo, en todos los medios, y abrieron una causa judicial, digamos, que es la única cosa que supuestamente yo estaba haciendo: terrorismo informático y comunicacional. Nosotros estamos acostumbrados a los gajes del oficio, a esa relación con los medios de comunicación. Tenemos un programa que sale jueves y viernes en un canal público, 2 horas, o sea, 4 horas semanales. Digamos, ahorita con la pandemia ha cambiado un poco más el formato, pero 4 horas semanales, por más de 10 años. Te imaginarás cuál es mi relación con los medios de comunicación. Ahora bien, cuando vi lo de Chile, lo que hice fue retuitear cosas, y me di cuenta. Entonces lo que hice fue elegir en medio de los comentarios gente que tenía más seguidores, digamos, que hizo un comentario sobre lo de Piñera, y yo retuiteaba con comentarios. Creo que un muchacho se llama Barandic, que no sé quién es, retuiteé algo ahí, y retuiteé algo, y después vi que montaron algo en la página donde salió la información, y entonces empecé a colocar: les habla el comandante Carvajalino, pero un poco montándome en la ola de la información, digamos.
Y después hablé con amigos chilenos y les dije, no tengo ningún problema, tengo como una especie de plan de medios, no solamente con medios tradicionales o medios privados, sino también con radios comunitarias la otra semana. Y nada más es para compartir, o sea, digamos que ese ultraje a mi nombre lo que determinó es que ahorita voy con todo y me van a conocer en Chile. De verdad, me van a conocer en Chile, pero con argumentos, que es lo que a nosotros nos gusta. Bueno, esa persona que tú mencionabas es Jorge Baradit. Él Ajá. es un literato en Chile, ha escrito varios libros, varios bestsellers, principalmente relacionados con historia novelística, Uh-huh. relacionada con la historia de Chile puntualmente. Es como para darte una claridad de quién es Jorge Baradit. Voy a buscar sus libros. Ahora me interesé más y entonces voy a buscar sus libros. Mira que no, o sea, yo siempre he dicho, como los griegos, que la ignorancia no es ausencia de conocimiento, sino indigestión de conocimiento. Y bueno, y uno cuando puede aprender más, por eso yo digo, yo voy a aprender ahora sí de la sociedad chilena, pero créeme que la tengo más o menos clara, digamos, y que sé qué es lo que está pasando en Chile a lo interno. Eso mismo te quería preguntar ahora, porque ya hemos hablado más bien de estas vinculaciones que te realizaron a ti con respecto a lo que ha pasado, pero ¿cómo ves, cómo se ve también allá en Venezuela lo que ha pasado en Chile desde el 18 de octubre en adelante con las manifestaciones sociales? Porque otra cosa es lo que ha sucedido en los últimos días también en relación a la situación de lo que ha pasado, por ejemplo, con la celebración, la conmemoración Del 18 de octubre. del 18 de octubre, justamente. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ven los venezolanos allá? Mira, yo tengo un amigo chileno, no voy a decir su nombre para no afectarlo, pero igual no vive en Chile, vive en Suecia. Tú sabes que hay muchos migrantes chilenos en Suecia, haciendo vida en Suecia. Tienen mucha incidencia. Y yo le dije, yo no creo nunca, dije yo, él después, tiempo después me escribió, yo no creo nunca que el pueblo chileno pueda darle otra vuelta de tuerca a la historia, dije. Le dije porque un poco desesperanzado, porque obviamente nosotros venimos viendo una serie de manifestaciones en Chile, más allá de los mapuches, más allá de los jóvenes de secundaria, ¿verdad? Más allá de la apertura con diversos sectores de izquierda que de repente no habían tenido vida. Y entonces Camila Vallejo fue como una especie ¿cómo se llama?, de referencia comunicacional al principio, luego se desvanece porque de tanto nombrarte, descartan tu nombre, digamos en el ámbito de la incidencia en la realidad chilena. Si no puedes con tu enemigo, comercialízalo, decía unas personas. Entonces, yo siempre también he pensado que hay una causa histórica que va a determinar que Chile cambie, digamos, una estructura jurídica que no está representando a las mayorías. Son una estructura jurídica y un modelo económico. Mira, a mí me parece que las oligarquías, digamos, en el análisis estructural de clases, la oligarquía chilena y la oligarquía colombiana y la oligarquía argentina son un hueso duro de roer, pero su propia ambición desmedida de dinero, de acumulación de capital, da por sentado o crea las condiciones para una revuelta, porque es un modelo muy desigual, es un modelo muy en donde unas pequeñas mayorías son las que obtienen la mayoría del dinero. Bueno, Piñera salió, en el primer mandato salió como con 4.000 millones de dólares más. O sea, eso te da cuenta un poco de que hay una desigualdad ramplante que es lo que está determinando que jóvenes, que madres, que profesionales, que pensionados estén clamando y estén tratando de pujar por una serie de circunstancias y una serie de políticas que lo representen. En Chile están dadas las condiciones, Chile están dadas las condiciones. Yo no digo porque además también ha habido una estigmatización en el caso chileno de esos sectores pinochetistas, pero yo digo, o sea, están dadas las condiciones para un gobierno más cercano a la gente, ¿ves?
Nadie pensaba, por ejemplo, en Colombia tampoco que un Gustavo Petro iba a tener 7 millones de votos en la última elección. O sea, son 7 millones de colombianos que están diciendo algo. Y en el caso chileno, lo que va a pasar el domingo, el tema es que, ¿qué es lo que puede pasar el domingo? La gente se va a expresar y se va a terminar esa consulta convirtiendo en una especie de plebiscito, de aprobación o no sobre unas políticas de gobierno. Ahora bien, ¿qué está pasando en Chile también? Que esa misma inteligencia, esa misma Fuerza Armada y esos carabineros lo que están aprovechando esta serie de manifestaciones para construir falsos positivos. Entonces se quemó un metro, entonces fueron muchachos y después te das cuenta que es un policía infiltrado, ¿verdad? O que es un carabinero infiltrado. Entonces los colocan como jóvenes, les dejan crecer el cabello y están pendientes de quién está moviéndose y quién está organizando las cosas. O como por ejemplo los sectores de la Armada que se quemaron algo en estos días, unos camiones y salió una persona vinculada de la Armada Una chilena. iglesia Entonces, quemaron acá en Chile. una iglesia. Entonces te das cuenta que lo que están haciendo es construir un expediente negativo en el cual también yo quedé vinculado para tratar de como que generar miedo, porque hay un sector de la sociedad chilena que le tiene miedo al cambio y digamos que ese miedo al cambio se va a ver reflejado si llega a haber una capitalización, digamos, o un desencadenante histórico. Lo que va a pasar es que la sociedad chilena va a tener un gobierno más cercano a ellos. ¿Ves? Y yo no sé quién va a ser. De repente va a terminar ganando en la próxima elección presidencial, va a terminar ganándola a alguien de derecha o centro-derecha. Pero lo que sí es que la sociedad chilena ya puso en la agenda política y en la agenda pública una serie de discusiones. Salud, educación, seguridad social, sistemas de transporte más cercano y más amable hacia la gente. Eso lo puso porque en Chile privatizaron todo lastimosamente y eso lo que ha determinado es que la gente esté en una revuelta permanente, en una búsqueda incesante de generar cambios. ¿A través de qué vía? Bueno, la sociedad chilena lo identificará. Si es a través de las elecciones, ¿qué es lo que nosotros aconsejamos? Las elecciones. ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos? Una constituyente, pero no una constituyente que la va a terminar aprobando el Congreso. No, una constituyente que la termina aprobando la gente. O sea, una serie de discusiones. En Colombia hubo la constituyente del 91. En Venezuela hubo una constituyente del 98. En Bolivia se hizo una constituyente para reformar el tema sobre todo el tema de los recursos naturales y la nacionalización del gas, etcétera. En Ecuador se está planteando una constituyente. Y la sociedad chilena todavía está entre una discusión de que si la aprueba el Congreso o si Piñera se va. ¿Ves? Y entonces, por eso es que hay un entramado de relaciones y de circunstancias que no permite avanzar y ojalá el domingo pueda avanzar a otro tipo de discusiones. Pedro, de todas formas, acá lo que se ha dicho y lo que se ha vinculado, y aquí te quiero llevar nuevamente al tema de las manifestaciones sociales, es que todo esto ha surgido desde movimientos políticos, desde partidos políticos que han tratado de gestionar envalentonar, si se puede decir de alguna forma, a aquellos que podrían entonces elevar a las masas y generar estas manifestaciones. Y me refiero puntualmente al tema de los estudiantes secundarios en Chile. Ellos fueron los que iniciaron el tema acá con las movilizaciones, evadiendo los torniquetes del metro, por ejemplo, que es uno de los sistemas de transporte más importantes que tiene al menos la región metropolitana. Aquí estamos. Y se les habría vinculado entonces a movimientos políticos. Y por eso quizás es que se hace esta vinculación con la situación que ocurre en Venezuela, con lo que ocurre en otros lados y que se podría estar importando esa situación acá en Chile. ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, nosotros ojalá pudiésemos y tuviésemos la varita mágica para cambiar gobiernos a nuestra imagen y semejanza en cada uno de estos países. No ocultamos que creemos en un gobierno y creemos en una política más cercana a la gente, más cercana a un estado, digamos, de bienestar. Vuelve la discusión sobre el estado de bienestar europeo. Sin embargo, lo decía yo ayer en un medio chileno, yo digo, el único culpable de la desestabilización en Chile política, porque tiene una desestabilización política que antes era una desestabilización social. O sea, ese modelo iba a implosionar sí o sí.
O sea, ya tiene la estructura para que la gente genere revuelta. Y además, súmale a esa situación, ¿verdad? El tema del COVID y el mal manejo sobre el tema del COVID por parte del gobierno de Chile. Entonces, es una población indemne, es una población que está buscando querer estudiar, querer formarse, ¿cómo se llama? Tener salud cuando se enferme, y entonces en vez de tener salud, tiene una salud privatizada. En vez de tener una educación, cuando terminan de estudiar, terminas con un crédito en el banco y con una deuda que vas a pagar como a los 50 años. Y después de los 50 años te van a decir que la pensión no es a los 60, que tienes que seguir trabajando hasta los 70, 75, como dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces uno no vive para vivir, uno vive para morir y está muerto en vida. Entonces, por eso te digo, o sea, la misma sociedad anquilosada en las desigualdades es la que está determinando. Nosotros no nos hemos reunido con los pingüinos, con las jóvenes de secundaria. Obviamente tienen una rebeldía innata. Aquí también nosotros, bueno, yo voy a las manifestaciones de oposición, ¿ves? Y yo veo un montón de jóvenes. Lo que pasa es que aquí los jóvenes que salen a protestar son jóvenes de clase media, media alta, y habrá un sector de clases populares. Pero como Chávez logró colocar la agenda en lo social, pues obviamente muchos jóvenes de clase humilde o que provienen de cuestiones humildes tuvieron derecho al estudio, tuvieron derecho, por más molestos que estén ahorita con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. O sea, son profesionales porque Chávez aumentó de 300.000 a 3 millones las personas que estudiaron en universidad privada, ¿verdad? Y por eso es que tú vas a ver y tú te vas para Chile y tú ves que un joven venezolano es médico, es ingeniero, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esas mismas sociedades ven en Venezuela como un mal ejemplo de políticas públicas. Entonces, hay gente, ¿verdad? Inclusive opositores venezolanos, cuando están en esos países en donde hay una política más de autoridad fiscal, más neoliberal, los mismos jóvenes dicen, pero ¿por qué aquí no tienen derecho a la educación? Porque aquí uno no puede ir a un hospital, porque aquí tú no puedes hacer una terapia gratis, porque aquí si tú tienes una catarata no te pueden operar de manera gratuita, o porque si tú eres analfabeta no puedes aprender a leer si eso pasa en Venezuela. ¿Ves? Entonces, ese tipo de discusiones es lo que está generando amplias diferencias. Y por eso se están abriendo las anchas alamedas, como diría Salvador Allende. Se están abriendo porque la gente lo que quiere es pujar para poder tener mejores derechos y derechos para todos. Y por eso es que nosotros no somos culpables de la revuelta. El único culpable se llama Sebastián Piñera. El único culpable de las revueltas en Colombia se llama Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, un señor paramilitar y asesino ligado al narcotráfico. El único culpable del fracaso del modelo de Macri fue el mismo Macri, y por eso la gente votó por el gobierno para todos. El único culpable de que la gente haya decidido votar por 25 puntos de diferencia con el segundo, ¿verdad? En el caso boliviano fue la señora Yanine Áñez, que duró un año y lo que hizo fue reprimir, ¿verdad? Matar, robar los recursos para el tema del COVID y generar una calamidad, una situación de calamidad pública porque la gente se estaba muriendo en las calles en Bolivia. Lo mismo en Ecuador. Y en Ecuador, mira, el domingo en Chile van a pasar cosas interesantes. En diciembre en Venezuela van a pasar cosas interesantes con lo de la asamblea, muy interesantes. Y en febrero en Ecuador y en noviembre en Estados Unidos también pueden pasar cosas, no sabemos. Y en febrero en Ecuador van a pasar cosas interesantes y la gente está clamando por un gobierno más parecido a lo que hizo Rafael Correa. Entonces, nosotros no hicimos nada, fueron los desastres de las políticas neoliberales los que en un momento determinado, ¿te acuerdas que cuando estaba Macri, Bolsonaro, Piñera, Iván Duque, etcétera, etcétera, Yanine Áñez, hacían conferencias presidenciales y ya tenemos el poder? Duraron cuatro años para perderlo. O sea, fueron ineptos. Bueno, se creó Prosur, por cierto. Imagínate, ¿y qué es Prosur? O sea, ahí estamos en la discusión aquí en el caso venezolano. En el caso venezolano que tenemos una incidencia y una responsabilidad histórica. Nosotros ayudamos a crear UNASUR, a crear CELAC. Y te acuerdas que en esa época CELAC no era una cuestión de Chávez. Chávez la liderizó, pero tú veías en la CELAC un gobierno de derecha con un gobierno de izquierda.
Y ahorita que vemos gobiernos de izquierda con gobiernos de derecha, con un resentimiento histórico que no se pueden ni ver, pero ¿y en dónde quedan los derechos de los ciudadanos? ¿En dónde quedan los proyectos de Mercosur? ¿En dónde crea la integración latinoamericana que se perdió desde que murió Chávez? O sea, la integración latinoamericana la perdimos por la ausencia de un personaje como Chávez que dinamizaba esos procesos. Y Chávez podía tenerle rabia a Piñera, pero discutían de política, hablaban sobre política. Entonces, esos gobiernos de derechas que dijeron, bueno, vamos a acabar con el gobierno de Venezuela. Y a lo interno, cuando tengamos problemas, vamos a echarle la culpa al gobierno de Venezuela, al castrochavismo. Pedro, para ahí ya ir cerrando, bueno, hemos hablado de todo, pero dentro de los cuestionamientos que se han hecho principalmente también al gobierno venezolano, es que se detiene a quien piensa distinto. Y por eso también se le ha denominado la dictadura de, en ese minuto, Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro. Eh, ¿Cómo asumen ustedes también esa crítica? Porque acá, al menos, lo que ha sucedido es que aquellos que han salido a protestar han sido detenidos. Aquí pasan por un proceso de judicialización, se les formalizan los cargos primero, se toma un periodo de investigación y mientras tanto hay algunos que permanecen en prisión preventiva, como se le denomina, en alguna cárcel adaptada para eso. Y se les ha denominado a esas personas como presos políticos. Pero quiero ver tu opinión con respecto a esa situación, a lo que se dice también de Venezuela y a lo que pasa también en Chile. Mira, el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos políticos está obviamente parcializado y está obviamente politizado. En Venezuela, en la embajada de Chile, estaba un muchacho que se llama Freddy Guevara. Freddy Guevara en la época del 2014, pero viene desde el 2007, porque él estudiaba en una Universidad Católica Andrés Bello. Los jesuitas formaron un grupo de jóvenes para supuestamente ser el relevo generacional de la derecha venezolana. Esos muchachos han hecho de todo. Conspirado, han traído drones, le han declarado la guerra no al gobierno, al pueblo de Venezuela en su conjunto. Porque la gente, cuando ellos hacían manifestaciones, no podían salir, colocaban guayas de un punto a otro punto para que los motorizados, que supuestamente son considerados como jóvenes humildes chavistas, fueran degollados. Leopoldo López ha participado en todos los intentos de golpe de Estado. Freddy Guevara es como una especie de arlequín de Leopoldo López. Juan Guaidó se ha robado todos los recursos en el exterior. Estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares. Hay sectores políticos venezolanos que han traído drones y han contratado mercenarios para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Aquí las personas que hubo detenidas están sueltas. Digamos, no hay un preso político ahorita. Nosotros le consideramos políticos presos. El presidente Nicolás Maduro, para que ellos accedieran a la democracia, es decir, a ir a unas elecciones con un árbitro más o menos proclive a todos los intereses políticos, decidió soltar a personas que estaban vinculadas con intentos de magnicidio, terrorismo, protestas violentas, quema de instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no hay una dictadura, aquí hay una dicta blanda. Y aquí lo que hay es un informe muy sesgado por parte de organismos de derechos humanos, digamos, o de comisiones de organismos multilaterales o internacionales para tratar de crear un expediente que permita la intervención hacia Venezuela de la manera militar. Es decir, un conjunto de países, ¿verdad?, que supuestamente paran y determinan que hay que ponerle orden a este país porque está afectando sus fronteras más cercanas. Por eso es que en Colombia, por eso es que en Brasil, por eso es que en Guyana han tratado de crear ese expediente para decir, llegó la hora de tomar orden y intervenir militarmente en Venezuela. Por eso es que a nosotros nos parece que es lo mismo que le hicieron a Gaddafi, es lo mismo que le hicieron a Bashar al-Assad, y tiene mucho de falsos positivos. Nosotros sabemos, en el caso chileno, sin embargo, no nos las pasamos todos los días gritando, allá no respetan los derechos humanos. Nosotros sabemos que no los respetan.
O sea, para que un sector policial haya decidido en una especie de procedimiento interno, digamos, una orientación con una circular, digamos, que lo hizo el gobierno de Israel con los palestinos, que haya una orden en donde se diga, miren, ustedes tienen que dispararle a los ojos a todos los manifestantes, así no vuelven a salir más a protestar. ¿Cuántas personas con lesiones oculares hay en Chile? ¿Verdad? ¿Cuántas personas fueron asesinadas? ¿Cuántas personas estuvieron en la cárcel? Y además, te voy a decir, porque aquí en Venezuela se habla mucho de los colectivos, organismos paramilitares, ¿verdad? Que no tienen responsabilidades penales en el ámbito del concierto de naciones. Pero los carabineros hicieron eso en Chile, se vistieron de civil, con pistolas no reglamentarias y dispararon para que no apareciera después una bala o un serial de esa pistola y le dispararon al pueblo chileno. Y nadie dijo absolutamente nada. Y en el caso colombiano, ni te digo, ¿verdad? Te estoy hablando de Chile y de Colombia porque me parece que es en donde hay más problemas en ese ámbito de derechos humanos. En Colombia asesinan a líderes sociales y la policía asesinó a un muchacho que le dio un paro cardíaco de tantos golpes que recibió de la policía, parecido al de George Floyd en Estados Unidos, y ese día nada más en una noche mataron a 13 jóvenes. Y además la policía se vistió de civil y disparó a mansalva a las manifestaciones. Entonces, violación de derechos humanos. Aquí cada vez que hay un problema de violación de derechos humanos o la extralimitación del poder de una persona del sector policial o militar, los meten presos. O sea, no los salvan. En Chile cuando pasa eso tratan de salvarlo hasta la última consecuencia. Yo quisiera saber qué le pasó al señor que lanzó al muchacho desde el puente, desde el puente. O qué ha pasado con las personas que han asesinado o que han reprimido de manera brutal y que inclusive pasaron en un carro sin placa y se llevaron a niños de 10, 12 años en Chile, en Valparaíso. O sea, ¿qué está pasando con eso? Hay una discusión sobre el tema de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque además, y lo más lógico de esto, es que critican a Venezuela, pero en medio de estas manifestaciones, en vez de cambiar hacia una política social y llegar a unos acuerdos, a una mesa de diálogo con los manifestantes que están en la calle, entonces más plata para comprar bombas lacrimógenas, más plata para comprar balas de goma, más plata para comprar los camiones de agua que supuestamente disuaden las manifestaciones, más plata para comprar fusiles. Entonces, es una expresión que en realidad, o sea, los cuerpos policiales, te estoy hablando del ESMAD, que es el Escuadrón Antidisturbios en Colombia, y de los Carabineros de Chile, más allá de que Bachelet o que el otro organismo que hizo el informe de derechos humanos. ¿Cuándo tú has visto que Bachelet haya dicho, se le aconseja desde la ONU y desde la Comisión de Derechos Humanos al gobierno de Chile que desmonte a los carabineros? Ahí va a salir Piñera y va a decir, no, eso es injerencia en los asuntos internos. O ahí va a salir Duque a decir, no, eso, no se metan en nuestros asuntos, nosotros lo resolvemos. Ah, pero en Venezuela nosotros sí tenemos que hacer lo que a ellos les dé la gana. Dejar que nos maten, dejar que conspiren los sectores opositores, porque Leopoldo López le dijeron cuando era niño que iba a ser presidente y no lo ha podido hacer, dejar que nos asesinen, dejar que sigan atacando al pueblo venezolano con la violación de derechos humanos permanente que hacen las políticas externas de cerco financiero. A nosotros no nos dejan traer medicinas, no nos dejan traer alimentos, nos bloquean los buques, no nos permiten ni traer gasolina. Entonces, imagínate a quién le violan los derechos humanos. Hermano, aquí ha muerto mucha gente por falta de medicina. Y no es porque no tengamos, es que nos bloquean las cuentas. Nos bloquearon las cuentas de una farmacéutica en Suiza, si no estoy mal, 1.200 millones de dólares. Nos bloquearon el oro en Londres, nos bloquearon Citgo, que era la que daba la gasolina a Venezuela y aparte de eso la que tenía divisas en dólares para poder mandar acá. A nosotros nos están acabando, o sea, digamos, por políticas económicas asfixiantes, nos están acabando y nos están cercenando todos los derechos humanos y la comunidad internacional no dice absolutamente nada. Pedro, te quiero agradecer todo este tiempo que utilizamos para poder conversar, pues. Conversamos de Dale, todo. hermano. Dale, dale. ¿Cuándo sale esto? ¿Cuándo lo vas a sacar? ¿O cómo lo vas a sacar? ¿O en qué Lo parte vamos, sale? Cuéntame. bueno, lo tenemos que analizar desde el punto de vista de las redes Línea sociales. editorial.
Ajá. línea editorial, por cierto, y también por la página web de CNN Chile y de Chilevisión Noticias, que son los dos medios por los cuales nosotros trabajamos. Pues estamos Ah, fusionados, listo, listo. estamos en conjunto. Sí, sí. Bueno, cuando tengas eso me mandas el link, ¿oíste? No, Ni no un tengo ningún problema. problema. Lo único que les pido es eso, que cuando lo hagan o cuando salga, manden el link para yo verlo y difundirlo por acá. Ayer salió una nota en Russia Today sobre el caso